aprendió de la materia. ¿Por qué? Porque lo aplica a otra situación que no es la situación que está investigando. Y ahí es donde se ve si usted sabe o no sabe metodología. Así que realmente me quedé preocupada porque lo importante más que una nota es el aprendizaje. Y los estudios de caso fueron muy deficientes, no aplicaron nada de lo que vimos en clases. Si ya usted sabía que un problema se formula en forma de pregunta, ¿por qué no escribió una pregunta en donde le pedían un problema? Si usted ya aprendió cómo formular objetivos y cómo formular objetivos específicos, ¿por qué no escribió los objetivos correctamente? Las hipótesis nunca son preguntas. Entonces, realmente, ¿cuánto ha aprendido en el primer parcial de metodología? Y eso es lo que más preocupa a un docente, que usted no esté aprendiendo. Por ejemplo, si le dice, ¿considera usted que existe alguna situación problemática? ¿Cuál es el problema y por qué existe el problema? Explique brevemente. Entonces, debió haber explicado justamente que existe un problema, porque estos son los principios en los que usted se basa para identificar una situación problemática. Existe un problema en el siglo XIX en torno a las altas tasas de mortalidad de mujeres con embarazo a término que padecían de fiebre puerperal y contraían esta enfermedad durante sus partos en el Hospital General de Viena, ciudad de Austria, en el periodo de 1844 a 1848. Es exactamente lo que hemos aprendido en clases, que los estudios se delimitan, se desconocen por parte del doctor y también por personal del hospital las causas que originan el problema, lo que se convierte en el punto de partida de su proceso investigativo. Si le están diciendo por qué usted considera que existe el problema, justamente todavía se desconocen las causas que originan el problema. Entonces, considera que se trata de un problema relevante, identifique para quién o quién es el relevante. Entonces se consideró entonces de ahí le preguntaban que cuál podía ser el problema. Usted podía elegir dos formas de preguntas. Podía haber puesto cómo prevenir la fiebre puerperal en el Hospital General de Viena en el periodo de 1844 a 1848, porque está aprendiendo a delimitar un problema de investigación. O por el contrario, podría haber puesto una pregunta de investigación descriptiva. ¿Cuáles son las causas del padecimiento de las mujeres con embarazo a término en el Hospital General de Viena? Incluso podía poner la sección que se estaba trabajando dentro del estudio de caso. Entonces, esas serían las opciones que debió haber tenido para resolver el caso de estudio. ¿Estamos atendiendo? Sí, Inge. Ya. Después le preguntaban si se trata de un problema relevante. El problema relevante es en ese momento histórico, en esa época, no ahora. Entonces eso es lo que tiene que aprender a razonar, a pensar, a poder analizar una investigación. Después, ¿cuáles son los elementos más relevantes de la investigación? Los momentos más relevantes de la investigación.
Entonces se tenía que entender que los momentos más relevantes del proceso investigativo es justamente el análisis diagnóstico, cuando se identifican las causas del problema, que fue lo que comenzó a estudiar el doctor. Después, el conocimiento empírico, que busca fortalecer también la evidencia de los hallazgos. Entonces, todo eso es el proceso de investigación. Usted ya ha aprendido eso en el primer parcial, que el proceso de investigación parte de identificar un problema, que tiene un momento de hipótesis, un momento de selección de técnicas. Entonces, después pudo haber mencionado que aplicaba los principios del método científico, como vimos en las primeras clases, porque estaba descubriendo la situación de un problema, quería comprobar su hipótesis, que buscaba datos empíricos, como vamos ahora a hacer en el segundo parcial, es decir, la aplicación de un estudio diagnóstico. Luego le pedían que formulara una hipótesis. La hipótesis prácticamente nadie la pudo resolver y era algo muy simple. Los estudiantes de medicina y médicos del Hospital General de Viena en la primera división de maternidad, porque en la segunda no. En la primera división de maternidad, al lavarse las manos solo en forma superficial, después de practicar las autopsias, transportaban las partículas del cadáver en descomposición a las mujeres que revisaban para la atención del parto, siendo un factor determinante para el aumento del índice de mortalidad por fiebre puerperal en los pacientes durante el periodo 1844-1848. O de lo contrario, podían también mencionar como hipótesis que la desinfección de las manos con disolución de cloruro de calcio en médicos y estudiantes antes de realizar los partos podrá disminuir drásticamente las muertes de las mujeres que dan a luz, al evitar la transmisión de infecciones como la fiebre puerperal. Entonces tiene que aprender a identificar los aspectos metodológicos. Y eso prácticamente nadie redactó. Y ya lo vimos en clases, es una relación entre variables, una relación causa-efecto, una relación que trata de explicar la solución al problema. Entonces eso es lo que podían haber formulado allí. De ahí los objetivos podía haber sido identificar las causas del aumento del índice de mortalidad por fiebre puerperal en mujeres durante sus partos y de sus hijos recién nacidos en la primera división de maternidad. Identificar, no usa verbos en el estudio de caso en el examen, y sabía muy bien que los objetivos se formulan a través de verbos. Después, los objetivos específicos, lo que más establecen es las pautas que se requieren para cumplir con el objetivo general. Entonces, determinar los factores transmisores de la fiebre corporal en mujeres durante la labor de parto a partir de un estudio diagnóstico integral de factores endógenos y exógenos. Y el otro objetivo podría ser disminuir los altos índices de mortalidad por fiebre puerperal en las mujeres durante sus partos, a través de medidas de prevención enfocadas en la eliminación de microorganismos transportados por médicos y estudiantes. ¿Qué significa esto? Que había un objetivo específico, como mismo lo estamos viendo en el proyecto, que responde a la propuesta, a lo que queremos hacer para mejorar el problema. Entonces, eso era todo lo que había que hacer en el examen. Creo que era demasiado fácil como para que nadie hubiese hecho ese estudio de caso. No sé si hay alguna pregunta al respecto, si se entiende lo que les acabo de decir. Sí, está entendido.
¿Alguna inquietud, alguna pregunta con respecto al estudio de caso? Inge, siempre va a ser en el contexto de la investigación, ¿verdad? No, no en el, ¿cómo es esto? No en el, como decir, en el tiempo que estamos pasando, sino en el contexto bajo la investigación. Claro, porque por eso son estudios de caso. Supóngase el día de mañana usted tiene otro proyecto, ya no va a ser en el contexto que estuvimos viendo este año el proyecto, sino en otro. Entonces, por eso es tan importante la delimitación del tiempo y el espacio dentro de los problemas, porque es lo que le da validez, confiabilidad, porque si no son estudios demasiado amplios que realmente no tienen cómo medirse y cómo contrastarse empíricamente. Yo me Por eso es confundí. que en todo lo que estamos haciendo este semestre estamos viendo de alguna manera la posibilidad de tener un contexto definido. Ya, Inge, gracias. Entonces era algo tan simple que no tenía dificultad ninguna, es lo mismo que hemos visto en clases y no aplican los conocimientos. Bueno, esperemos que para el segundo parcial mejoremos, aprendamos más y podamos luego desarrollar proyectos. Porque no todo se queda en una materia, sino luego en toda la experiencia y en las demás actividades que usted pueda desarrollar a futuro y en los que necesite de los conocimientos de investigación, que siempre hace falta realizar investigaciones. Entonces ese es el resumen de las notas. No sé si alguien tiene algún comentario con respecto a las calificaciones, porque, bueno, este parcial digo, no voy a volver a cometer ese error, porque se me complicó enormemente la subida de las notas y yo también por quedarme hasta el último, que les pedí que luego entregaran hasta el jueves noche y luego no tenía el tiempo para terminar de revisar todos los proyectos. Ya sí les tengo todos revisados, están también, los descargué del Moodle, entonces espero que el proyecto lo podamos continuar de la mejor manera. ¿Alguna pregunta con respecto a las notas? Inge, una pregunta. Ya le pregunté al Inge Kulke y que si estamos en el listado de su materia y me envió un documento que ya le envié a su WhatsApp. Y sí constamos en el listado, Inge. Ya, pero es que él lo que debe ver es que no hace, es lo que me explicó el secretario académico, que puede que no hayan actualizado el listado en el sistema. Entonces, eso es lo que pasa. Es que ese es el listado de la... Ese es el listado de las notas, del banner, claro. Ese es el de las notas, ahí sí consta. El que me envió el WhatsApp es el de las notas, por eso es que yo les decía que por suerte habían estado en el de las notas. Ese es el de las calificaciones. En la lista de alumnos no consta, mire. Yo no les compartí la pantalla el otro día. La vuelvo a compartir. O que él actualice para todas las materias ese listado, porque es lo que me dijo el secretario académico. Mírele, este es el del banner de asistencia. En el del banner de calificaciones ahí sí consta. Esa hoy, mire. Esta es la lista.
Ahí no están. Mire, listado de alumnos. Payo, Pardo, Pérez, Naranjo y ya no hay ni Palomo ni Unaucho. Mire. ¿Sí ve? Entonces, como aquí dice no pagados 2, el secretario académico menciona que puede ser que haya sido una matrícula fuera de tiempo y que se publicaron y el sistema con esta lista y luego no se actualizó. Entonces, lo que tiene que hacer y este es en el PDF del sistema, en el Excel, que es el original, el que se envía desde la Secretaría Académica, tampoco constan. Lo que puede hacer el INGE Kulki es actualizar para todas las materias. Mire, aquí no consta en el Excel, que este es el original. Yo por eso me actualicé mi matriz desde el banner, desde el sistema de notas. Si están viendo en pantalla el Excel. Sí, Sí, Inge. Ok, entonces ya ven ustedes alumnos que no están ahí. Yo para qué, si yo incluso para no perder tiempo, ni le avisé al INGECULQUI, me fue directamente a secretaría, llamé a Quito, porque realmente dije, bueno, si se actualiza el sistema de asistencia y le genera algún problema, y yo sé que ellos sí han estado asistiendo a clases, y entonces eso fue lo que me dijeron. Maneje su listado personal, suba al final del semestre su listado personal, le vamos a dar la posibilidad que suba su listado, no el que se sube del banner, para que ellos consten, porque tampoco está aquí, mire. Entonces, esa lista que él tiene de alumnos, que la actualice a todas las materias, sería bueno, porque no constan en el sistema. Explíquele eso. Entonces, bueno, ¿hay alguna cuestión con las notas? Mañana tenemos tutorías, ¿no? Entonces mañana vemos los detalles de los proyectos. Ojalá podamos mejorar esos proyectos. Ojalá no, hay que mejorar los proyectos porque así no se pueden entregar. También está la revista que están esperando que nosotros podamos publicar. Y no podemos quedar mal tampoco. Bueno, entonces si no hay ninguna inquietud con las notas, vamos a comenzar con el análisis de las matrices de variables. ¿Se entendió el estudio de casos? ¿Se entiende lo que deben hacer? Una persona incluso sube toda una historia de redes sociales. ¿Qué tenía que ver las redes sociales con el caso que está ahí? Entonces tiene que hacer las cosas ajustadas a lo que se pide. Ya tienen listas sus matrices de operacionalización. Cada grupo puede compartir su pantalla y mostrarme la matriz. Todavía no vamos a subir al Moodle. Vamos a hacer el taller aquí en el aula para ver cómo están esas matrices y mejorarlas. Porque luego subimos las tareas al Moodle y no están bien. Así que pueden compartir sus matrices de operacionalización de variables. A esta hora llega Jordan Chicaiza a clases.
Perdón, Inge, no tenía internet. En toda una hora. Bueno, entiendo, a mí también me ha sucedido, de momento esto sí me ha sucedido, pero bueno, trate de no llegar tarde a clases. Ya, Inge. ¿Quiénes han avanzado sus matrices de variables? Esta tarea tenemos desde el jueves pasado. No, desde el martes pasado tenemos esta tarea. No, el jueves. Alumnos, yo por lo visto creo que ustedes no han hecho la tarea, porque nadie dice nada. Las matrices que aprendimos a ver en clases, Brian, la matriz que vimos el jueves y que quedamos en que ya iban a comenzar con su operacionalización de variables, donde tenemos que identificar dimensiones e indicadores. Ya vimos esa clase el jueves, vimos la operacionalización, los elementos que engloba la operacionalización de variables, vimos ejemplos. Bueno, alumnos, ustedes pueden estar estresados, que no deberían, porque uno puede con calma ir resolviendo cada cosa sin estresarse, pero toda materia tiene su espacio. Bueno, alumnos, yo les entiendo todo eso. Sí les entiendo y por eso yo también me quedo hasta el final, casi se me cierra el sistema por estar de última hora, como me dijo el coronel, porque yo 12 de la noche el sábado, todavía el coronel llamándome porque yo no había subido mis notas. Subía, la última nota subí 12 y 10. Entonces, realmente les entiendo, pero ustedes tienen que cumplir con sus tareas. Aparte, recalcamos y recalcamos lo mismo y los proyectos todavía no están terminados, el caso de estudio estuvo mal. Entonces, yo no sé si hay que hacer así de malo como otros profesores para que ustedes digan, ah, no, voy a prestar atención a clases. Y eso es feo. Uno tiene que entender
los métodos de la andragogía, que no son ni de miedo, ni de temor, ni de ser profesor que no pueda ser flexible, nada de eso es la andragogía. La andragogía es otro espacio de educación para adultos donde se trata a las personas de igual a igual. Entonces, pero eso no significa que el profesor, este profesor sí que es bueno, este profesor no me va a hacer nada, mejor no cumplo con él. Entonces, en un día cumplieron con esas tareas y uno abriendo el sistema 1000 veces y todavía con errores. Entonces, entran al modelo de que hay que ser malo para que el alumno reaccione. Y eso es un modelo súper caduco. Entonces, deben atender a los nuevos modelos de educación andragógica. Eso no debería ni de existir. Bueno, gracias, Brian. ¿Qué dudas hay sobre la operacionalización de variables? Porque bueno, yo también ese día que estaba sumamente enferma, después todavía no me recupero de esta gripe, pero no sé qué dudas habrá con respecto a esto, si logramos entender, si alguien aplicó a su proyecto, porque estamos logrando desglosar y analizar nuestras variables para poder comenzar con la investigación de campo. Nosotros ya terminamos de formular nuestras hipótesis, ya establecimos nuestras variables. En investigación es la validez de los instrumentos. Así que para poder tener instrumentos válidos, que es una de las cosas que más valoramos en la ESPE, porque los instrumentos es lo que ya usted lleva afuera, lo que usted ya aplica en contextos empresariales, comunitarios, sociales. Entonces es la imagen de nuestra universidad, la imagen de nuestro trabajo, y esos instrumentos tienen que ser muy buenos. Y bueno, somos un referente porque muchas personas vienen de varias universidades a que podamos validarles sus instrumentos, porque siempre que se va a aplicar un instrumento en campo, en investigación de campo, debe tener una validación de expertos. Entonces, nosotros siempre nos hemos caracterizado como universidad y como grupo de investigación en que llevamos a todos no hemos tenido quejas ahora, solamente eso que nos sucedió que les comenté, de que se había considerado como variable la Federación Deportiva en Quito. Entonces eso sí es un error grave, que espero que no nos vuelva a suceder. Entonces, estos instrumentos para que sean válidos y confiables, la investigación de campo es un momento muy serio dentro de la investigación. No es que yo voy con las personas y le pregunto lo que a mí me parezca. No, estos instrumentos tienen que estar validados a partir de que midan los indicadores de una variable. Entonces, para llegar a esos indicadores hay que desglosar las variables, comenzar a entender todos los aspectos que a ella la integran, todos los componentes que tiene esa variable. Entonces, eso se llama en metodología operacionalización. Hasta que nosotros no tengamos esa variable totalmente desglosada, hasta que nosotros no tengamos todos los aspectos que engloba la variable, no podemos comenzar a construir instrumentos de investigación. Pero además, que los proyectos de factibilidad que se mueven en el país, los proyectos que reciben financiamiento, los proyectos de maestría, doctorales, todos los proyectos tienen una matriz de operacionalización de variables. Entonces es bueno que usted aprenda en clases para que luego pueda desarrollar otros proyectos, incluso de inversión, y pueda saber cómo llegar a los estudios de demanda, cómo llegar a los estudios de diagnóstico a través de instrumentos que sean válidos. Y el punto de la validez, después les voy a enseñar otros que se aplican, pero este primer punto es que mida todos los elementos que conforman una variable. Así que eso es lo que estamos tratando de hacer, entender los componentes de una variable, pero primero se entienden desde sus dimensiones. Es una primera operacionalización, donde vamos a analizar las extensiones posibles y reales de esa variable. Y luego, en cada dimensión, cuáles son los elementos que en la práctica nos indican
el comportamiento de esas dimensiones. Es decir, cómo podemos ya evidenciar, comprobar y medir en la práctica los componentes de cada dimensión. Y esto, como son elementos que indican el comportamiento de una variable y que permiten incluso comprobarlo, contrastarlo, se denomina indicador. Y todo lo que se mueve en investigación se mueve a través de indicadores. Es igual que nosotros, para estar en categoría A tuvimos que cumplir con 180 indicadores. ¿Por qué? Porque los indicadores son los que te permiten medir si realmente se está cumpliendo o no algo, o cómo se está comportando ese elemento de una variable. En el caso de las universidades se mide calidad. La variable calidad tiene 180 indicadores. Entonces yo sé si hay calidad de acuerdo al nivel de la infraestructura, si la infraestructura tiene, por ejemplo, condiciones para las personas con necesidades, con capacidades especiales, si realmente se consta de laboratorios, existencia o no de laboratorios. Entonces el indicador me permite comprobar y ver cómo se manifiesta una variable en la realidad. Por eso es la segunda operacionalización de la variable. La primera son las dimensiones. Y sobre eso vamos desglosando la variable de manera tal que ese concepto abstracto que teníamos al inicio ya no va a ser más lo que nosotros vamos a ver en el trabajo de campo, sino el conjunto de indicadores que es lo que finalmente se evalúa en la realidad, para saber su comportamiento, para saber los valores que ella tiene. Por eso cuando hay porcentajes altos en respuestas, cuando realmente se puede analizar que en un contexto no se evidencian situaciones problemáticas ya profundas, entonces quiere decir que en ese contexto no era válido ese problema. ¿Por qué? Por los resultados de los indicadores de las variables. Si en cambio se pueden identificar porcentajes mínimos, si realmente se evidencia la existencia de una problemática, entonces sí es válido lo que estamos planteando. De acuerdo al comportamiento de los indicadores, nosotros podemos interpretar y estimar la situación actual de nuestras variables de investigación. Por eso es que las variables se operacionalizan hasta llegar a los indicadores. Eso fue lo que vimos el jueves. Que bueno, yo también, como estaba un poco mal de salud, no sé si a lo mejor no se entendió del todo, porque incluso vimos un video, vimos un análisis de unas variables y después yo también le mostré otros ejemplos de matrices de variables que eran afín a las investigaciones que ya habíamos visto en el primer parcial. A ver, bueno, vamos a volver a ver esta matriz porque nadie ha hecho nada. Mire, justo estábamos viendo esta tesis que ya habíamos visto para el planteamiento del problema y que le sirvió a muchos de referencia. ¿Cómo se puede llegar a operacionalizar las variables? Por ejemplo, si tenemos la variable aprendizaje basado en problemas, que es una variable independiente, nosotros vamos a desglosar la variable aprendizaje basado en problemas. De ahí que primero vamos a partir del concepto. ¿Qué entendemos por esta variable independiente? Aprendizaje basado en problemas. Entonces, lo mismo tienen que ver ustedes en sus variables. Por ejemplo, si yo tengo la variable independiente programa de educación ambiental, que bueno,
Brian ha subido el proyecto con mayor calidad. Creo que es un proyecto muy bueno, ha trabajado bien. Entonces, supóngase, es la variable independiente programa de educación ambiental. ¿Cómo empezamos la operacionalización de esa variable? Primero tendríamos que definir qué es un programa de educación ambiental. ¿Cómo lo definimos? ¿Cuál es el concepto que caracteriza esa variable? Entonces tendríamos que empezar por definir que un programa de capacitación ambiental integra un sistema de talleres, de formación en educación ambiental, basado en temáticas afines a la recolección, reciclaje y manejo adecuado de la basura, a prácticas ambientales amigables con el ecosistema, a la conservación y preservación del suelo. Es decir, voy a empezar a definir todo lo que integra un programa de educación ambiental. Y lo mismo sucede en el ejemplo que está en pantalla. Primero debemos definir qué entendemos por la variable. Y esto, como ya vimos el jueves, se realiza por cada una de las variables de manera aislada. Es decir, la variable independiente tiene su operacionalización y la variable dependiente su operacionalización aparte. Perdón, estoy con una tos. Entonces, tenemos dimensiones. Por ejemplo, ¿cómo comenzamos a desglosar y entender las extensiones que engloba el ABP? Primero tendríamos que ver la elección de indicadores de creatividad en la resolución de problemas matemáticos, porque el ABP me dice que se basa en indicadores para la resolución de problemas. Luego vemos que hay una fase y etapa para la resolución de problemas, que es lo que plantea esta metodología. Es decir, comencé a entender las extensiones posibles y reales de esta variable. Por eso la ABP ya no va a ser esta variable, sino va a ser todas estas etapas y factores que hemos identificado. Luego está comprensión y análisis del problema, que es otra etapa del ABP. Entonces, con estas tres dimensiones se trabaja esta variable. ¿Entendemos hasta ahí? Por ejemplo, en el programa de educación ambiental es una variable muy fácil de medir, pero a la vez nos demuestra que sí podemos tener una contrastabilidad empírica, porque luego vamos a medir todo esto en la comunidad. Pero las dimensiones son relativamente factibles de analizar. Por ejemplo, un programa, una dimensión debería ser la selección de temáticas. Otra dimensión debería ser el diseño de la metodología de clases, es decir, de talleres. Otra dimensión debería ser la planificación del horario y la frecuencia. Entonces no es difícil operacionalizar la variable programa de educación ambiental. ¿Por qué? Porque cuando vas a hacer un programa, en la realidad, debes también, cuando ya realizas los instrumentos, verificar qué es lo que la gente quiere, con qué temática se identifica más, en qué horario quiere ese programa, con qué frecuencia, cuándo asistiría, cuál es su visión de la metodología. Recién nosotros estamos en un proyecto de vinculación de la ESPE y lo primero que hicimos fue una encuesta que pueda medir todo esto, porque es un programa de emprendimiento y liderazgo y formación de líderes. Entonces, realmente para llegar a tener este programa ya implementado, hay que partir de una etapa diagnóstico donde nos acoplemos nosotros a la realidad y a las necesidades de la gente. Y para eso hay que medir a través de un instrumento que nos permita sacar una tendencia estadística de los horarios en los que ellos quieren asistir, los días que asistirían, las horas semanales, para nosotros hacer un cronograma de trabajo. Entonces, exactamente es lo mismo. Siempre que queremos hacer un trabajo o un proyecto social,
No podemos pasar por alto la etapa de diagnóstico, que también le da la medida a las personas de que pueden participar y que no es algo impuesto. No es que yo llego y digo, el programa se comienza mañana viernes de 7 de la mañana a 9. Si nunca hice un estudio que me demostrara el horario más pertinente, la generalización, lo que la gente quiere, en qué coinciden, en qué criterios coinciden, y eso lo vamos a analizar a través de los indicadores. Entonces, esas pueden ser dimensiones de la variable independiente del programa de educación ambiental. De ahí, en este caso, vean, si nosotros sacamos, por ejemplo, fases y etapas de la resolución de problemas, eso no me permite todavía identificar en una muestra de alumnos y de docentes si ellos conocen sobre estas fases, porque todavía no la he entendido ni medido desde ciertos parámetros. Entonces, esta dimensión, ¿cuáles pueden ser los elementos que me indican la aplicabilidad, la existencia de estas etapas en la realidad del aprendizaje de la materia de matemáticas en 8º grado? Entonces tengo que comenzar a desglosar la dimensión, a entender todo lo que ella puede, qué componentes puede tener o hacia dónde apuntaría la medición de esa dimensión. De modo que, si tengo fases y etapas de resolución de problemas, tengo que comenzar a identificar todo lo que implica eso. Por eso aquí hay indicadores muy concretos. Presenta una situación problemática para enseñar los contenidos de la materia. Fomenta la formulación de interrogantes por parte de los estudiantes. Serían indicadores de si existe o no esta etapa en clases. Por eso luego a los profesores se le evalúa todos estos indicadores y se le hace llenar una escala. ¿Con qué frecuencia usted aplica los siguientes elementos en clases? Entonces, cada uno de ellos tiene una escala de frecuencia. Siempre, casi siempre, a veces, nunca. Y no podría decir, porque tal vez no lo conoce. Entonces, presenta una situación problemática para enseñar los contenidos de la materia. Fomenta la formulación de interrogantes por parte de los estudiantes. Utiliza estrategias para el desarrollo de la capacidad de innovar, crear, ser originales. Plantea problemas con escenarios reales, porque hay veces que muchos escenarios son ficticios, y esta metodología lo que busca es que en matemáticas y en todo se aplique lo real, y que resulten familiares para los estudiantes. Entonces, ¿qué pasó con la variable ABP? Ya se hizo mucho más simple, se hizo medible, y cada uno de estos indicadores sí puedo medirlos a partir de preguntas, a partir de elementos que conformen un cuestionario, que conformen una técnica de investigación. Entonces lo que hice fue desglosar esa variable hasta su expresión mínima, donde ya pueda existir una contrastabilidad en la realidad de esos aspectos. Porque si yo tengo ABP en la matemática, pero bueno, ¿y qué voy a estudiar en las personas sobre la ABP? ¿Qué le pregunto a los docentes? ¿Cómo sé si ellos conocen del ABP o si lo están utilizando, o cuál es el nivel de uso que tienen como para demostrar que existe un problema si no conozco qué hacer del ABP? Entonces, ese ABP abstracto que se vio en la variable, ahora miren cuántos elementos contiene. Todos estos. Todo esto. Igual, comprensión y análisis del problema. Es una etapa, una dimensión de la variable ABP. ¿Pero qué incluye ella? Veamos. Identifica la incógnita del problema. Identifica información relevante del problema. Identifica la condición, parafrasea el problema. Diseño de un plan de resolución de problemas. Entonces, quiere decir que con estos elementos que se desglosan de la dimensión, podemos ahí sí ir a la realidad y medir con el profesor si él utiliza esto, si él realmente está planificando sus clases sobre la resolución de problemas. Si tiene planes, y si no lo tiene, entonces nosotros vamos midiendo cada indicador y me da la medida de si en realidad existe un problema, un desconocimiento por parte del docente, o por el contrario, si los resultados son todos favorables, quiere decir que en esa entidad educativa, en ese nivel de 8º grado, no necesitan de innovaciones a través de la ABP. Depende de los resultados de los indicadores.
Entonces, ¿entendemos lo que estamos haciendo? Sí, Inge. Bueno, alumnos, así mismo me decían el jueves y no han entregado ninguna matriz. Esta columna de los ítems vamos a verla luego. Ahora lo importante es conocer nuestras variables y entender dimensiones e indicadores. En la mayoría de los casos, como tienen variables independientes que son propuestas, entonces tienen que ir analizando. Por ejemplo, si quiero hacer un prototipo de una máquina, las dimensiones que puedo tener podrían ser selección de materiales y en indicadores todos los materiales que voy a evaluar para ese prototipo. Luego, análisis de materiales, en función de qué voy a analizar los materiales que voy a seleccionar, para que tengan, por ejemplo, dureza, vida útil, todo eso. Entonces, tenemos que ir organizando cada uno de los elementos que integra esa variable. Después, funcionamiento. ¿Cómo voy a medir el funcionamiento? ¿Cuáles son los indicadores que voy a utilizar para el funcionamiento? Entonces, podría ser si voy a diseñar un circuito, si voy a instalar o a incorporar dentro del diseño sensores, qué tipos de sensores voy a utilizar. Entonces, esos son indicadores. Luego, en el prototipo, cuando voy a ver control, ¿qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis indicadores? Por ejemplo, pruebas de control en el prototipo, ¿qué voy a medir en esas pruebas? ¿Cómo voy a medir, por ejemplo, en los proyectos que estaban viendo la optimización del agua y de la humedad? Entonces, por hoy, en la actualidad, lo que vamos a hacer primero, antes de proponer, tendríamos que ver cantidad de litros por hora que se consume en el riego del producto, y los indicadores serían esos valores numéricos, rangos, porque luego voy a ir al terreno y comprobar cuáles de los rangos se están mayormente utilizando. De igual forma, la humedad. ¿Cómo voy a controlar la humedad? Entonces podría poner en dimensión tipos de sensores y en indicadores los sensores que voy a evaluar, a ver cuál de ellos es el más factible. Después, valores de humedad óptimos para el consumo, para la producción de maíz, por poner un ejemplo, porque ahora no me acuerdo en cuál cultivo estaban haciendo. Entonces tengo que igual investigar, buscar proyectos, analizar cuáles son los indicadores óptimos de humedad para ese tipo de cultivo y los pongo en indicadores. Y de ahí voy a medir al terreno. Se ajusta a lo que tengo en los estándares que son realmente válidos y que me hablan de la humedad controlada, o realmente está en ese terreno lejos de esa realidad. Eso es lo que tengo que comprobar, porque si todos los indicadores están perfectos en el terreno, entonces no hay un problema que analizar. Luego, en el prototipo, voy a ver, por ejemplo, si voy a hacer una simulación, tendría que ver en indicadores a partir de cuál programas voy a hacer la simulación. De ahí, si voy a hacer un diseño electrónico, cuáles son sus componentes, y esos serían los indicadores. De manera tal que el prototipo que vi como variable independiente se va a desglosar en una serie de elementos que me va a dar todo el proceso que debo seguir para llegar al prototipo. Y también para, si quiero aplicar algún instrumento que me permita conocer más de estos prototipos, saber más sobre su estructura, sobre su funcionamiento, etcétera. Entonces ya tengo indicadores que evaluar en una muestra de expertos, o si quiero hacer una entrevista a un docente, o si quiero entrevistar a alguien que haya conocido, que ya haya realizado este tipo de máquinas, pero ya con criterio y fundamento de qué es lo que voy verdaderamente a necesitar y
y a desarrollar para llegar al prototipo. ¿Ya entendemos? Yo creo que nadie me está atendiendo en clases. Alumnos, ¿ustedes están en clases? Sí, Inge. La próxima clase les voy a hacer a todos que prendan la cámara. Ya van a ver. Silvio. Inge, una pregunta. En lo que usted me dice que es dimensiones, tenemos que colocar lo que son selección de materiales, dice, ¿correcto? Claro, puede ser, dependiendo la variable y el concepto que se identifique, porque hay que hacer un buen concepto de la variable. Pero una de las dimensiones, al menos de los prototipos, debería de ser la selección de materiales. ¿Por qué? Porque ahí voy a evaluar y analizar los materiales que pueda tener ese prototipo al inicio para su construcción. Y por eso es que luego de ahí se establecen las matrices que vamos a ver en la propuesta, que son las matrices de análisis de materiales. Ya, pero o sea, digamos, también le escuché que mencionó los tipos de sensores. ¿Eso también entrarían dentro de lo que es la dimensión y y el sensor que se ocuparía entraría en lo que son indicadores, ¿correcto? Sí. Uh-huh. Es que estamos tratando de operacionalizar la variable diseño de un prototipo, porque son variables de propuestas. Entonces no es igual que medir una variable dependiente. En las variables dependientes ahí sí tenemos otro tipo de indicadores. Acá tendríamos que ver indicadores que tienen que ver con la elaboración y el diseño del prototipo. Ya, Ángel, entendido. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Deben ya tener lista para esta semana la matriz en conceptualización, dimensiones e indicadores, y cada variable por separado. Inge, una consulta. Eso de los circuitos que se ocuparían en el prototipo, ¿esos en qué puesto ingresarían? Disculpe. Podrían ser indicadores para evaluar cuál de los dos circuitos es más viable. Los tipos de circuito sería una dimensión y los circuitos ya que se van a ocupar o analizar serían indicadores. O sea, más o menos en lo que son indicadores tendría que ir todo lo que se ocuparía en el prototipo, ¿correcto? O sea, todo lo que va a ir en el prototipo. Y lo que son en dimensiones se ocuparía más o menos los tipos pondríamos los tipos de sensores y de circuitos que existen. No, solamente enuncia la dimensión. Solo enuncia las dimensiones que usted va a ocupar o que engloba esa variable. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un prototipo, selección de materiales es una dimensión.
porque son las extensiones posibles y reales que abarca esa variable, es decir, todos sus componentes. Luego, tipos de circuitos, luego podría ser también análisis de componentes, luego diseño del sistema, luego funcionamiento, luego control, porque sería todo lo que me va a abarcar el prototipo. Y en cada una de esas dimensiones, indicadores. Ahí, Inge, listo, gracias. ¿Cómo me dijo Silvio? Y con respecto a la conceptualización, toca colocar primero la pregunta. No, es que es de las variables. Recuerda que estamos ahora en las variables. Ahí a cada conceptualización depende de la variable. Claro, es que primero para comenzar a desglosar, a entender todo lo que podemos analizar de una variable, una recomendación metodológica es que tengamos un concepto claro. Por eso en todo proceso de investigación se trata de primero tener incluso hasta un concepto propio, puede enunciar un investigador sobre su variable y sobre eso es que comienza la operacionalización. Hasta que no esté el concepto es difícil entender las dimensiones. ¿Está claro? Sí, Inge, gracias. Esto bien, este segundo parcial es un parcial muy bonito, tal vez más bonito que lo que les pudo parecer el primero, porque el primero es un parcial más teórico. En este parcial tenemos que de verdad poner el corazón para que esas variables se puedan analizar a profundidad, que sean matrices sumamente bien fundamentadas, analizadas, de manera tal que esos instrumentos nos queden sumamente bien. Y con esos instrumentos vamos recién a recolectar datos a los lugares donde estamos investigando.
Y cuando recolectemos los datos, ahí vamos a aprender estadística, a procesar datos y todo eso. Entonces, espero que todos aprovechen al máximo el segundo parcial. Y ánimos, es importante aprender investigación, es importante hacer cosas grandes, porque luego últimas publicaciones que nos ayuden a que el concepto de la variable sea mucho mejor. Para eso es. Bueno, creo yo, porque no sé ya qué hacer con que nadie me hace caso ni le gusta mucho la materia de metodología, por lo visto. Sí, sí, pero bueno, digo de todo el paralelo. Bueno, lo que estaba diciendo era que este parcial va a ser mucho más práctico, tenemos que recoger datos, hacer encuestas o de acuerdo a los instrumentos que cada uno luego seleccione, y para eso necesitamos buenas matrices de variables. Que por favor trabajen, que pongan su empeño, que aprovechen sus grupos y que hagamos las cosas bien. Eso fue lo que justo estaba diciendo. Bueno, si alguien en lo que nos queda de clase avanza o tiene ya algo de su matriz y quiere que les revise, lo puede compartir. Ok.
preguntas, digamos, tendríamos que realizarles en el sector que le vamos a realizar ¿cómo se podría decir? El experimento. Claro, pero luego vamos a aprender eso cuando acabemos las matrices. Ah, ya, Inge, listo, gracias. ¿Qué quedan? Les dejo, terminen su matriz, voy a una reunión de mi departamento y cualquier otra cosa me pueden preguntar. Recuerden, mañana tenemos las tutorías para el que quiera asistir y ahí también vamos a ver lo de las correcciones finales del avance 1, de los proyectos. Tengan una bonita tarde. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Tengo una bonita tarde.